Este será un audio con respecto a Primera de Pedro. Saludos. Okay. Comenzando con la primera carta de Pedro, dice aquí de que Pedro es un apóstol de Jesucristo y se está refiriendo a los expatriados de la dispersión en Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Los expatriados, es decir, son personas judías que han sido llevados a todos estos lugares. Razones diferentes, pero en especial para dar el Evangelio. Y ellos son, o porque han recibido el Evangelio, van a estar allá especialmente por los esfuerzos de Pablo, pero de todos los apóstoles, claro. Dado a entender de que fueron las columnas de Pedro, Juan y Santiago los que se quedaron mucho en Judea. Okay. Entonces ellos fueron escogidos aquí porque Dios los escogió. Él tuvo un conocimiento previo, Él los escoge y los escoge como dándoles el Espíritu Santo que los santifica. Entonces ellos así obedecen a Jesús y son rociados con la sangre, es decir, son limpiados con la sangre. Es decir, que el Espíritu Santo los convence de la necesidad de la salvación y reciben entonces el perdón de sus pecados para obedecer a Jesús. Y luego nos dice lo hermoso de que la gracia y paz sea multiplicado. Eso es hermosísimo. Y entonces comienza diciendo aquí Pedro una bendición a Dios por este hecho de haber dado esto a tantos judíos y así a nosotros también. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo para una esperanza viva por medio de la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Aquí es bastante que hablar, o que bastante partes, en pocas palabras hay mucha carne, por decir así, que es una bendición. Dice una vez más: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su grande misericordia nos ha hecho nacer de nuevo para una esperanza viva por medio de la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Quiere decir aquí de que es solamente que podemos nacer de nuevo dado a que Jesucristo tuvo una resurrección. Y eso luego lo hace referencia en el capítulo 3, cuando dice de que el bautismo corresponde a la figura. También Pablo lo habla en sus cartas, si no me equivoco, Romanos, en donde una persona sale del bautismo y entonces el viejo hombre queda sepultado, y es como símbolo de lo que pasa en el corazón por medio del Espíritu Santo. Acordémonos la santificación del Espíritu, y entonces eso habilita a una persona para nacer de nuevo. Es decir, uno tiene que morir por medio de la muerte de Jesús y entonces nace de nuevo. Y si Jesús no tenía participado en la resurrección, entonces nosotros no pudiésemos tener novedad de vida, quedaríamos solamente muertos. Okay. Ahora, hacia qué somos dirigidos? Y nomás hago el pequeño comentario de que bueno, se me vino a mi corazón de hacer una oración. Padre que estás en los cielos, te quiero pedir tu bendición al grabar este audio, por favor. Sea tu Espíritu Santo que me bendiga. Quiero poder compartir, poder sacarle alimento a tu palabra al hacer este audio y poder compartirlo. Te pido tu bendición en esto, por favor, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias. Amén. Ok. Aquí entonces vemos de que dice que con qué propósito se hizo
esto de o hacia qué dirección. Lo que quería compartir antes es que es la bondad de Dios en que da a su Hijo Jesucristo lo que nos lleva al arrepentimiento. Eso dice Pedro en el libro de Hechos, y también Pedro es quien escribe esta carta, de que será alzado Jesucristo para que dar arrepentimiento a su pueblo. Eso lo encontramos en los primeros capítulos del libro de Hechos. Aquí vemos de que nos lleva a este nuevo nacimiento a recibir herencia, ¿no? Porque ya somos hijos, entonces tenemos una herencia incorruptible, incontaminable e inmarchitable, es decir, la herencia del cielo, reservada en los cielos para vosotros. Es decir, de que ya la hemos recibido, solamente está reservada. Y qué emocionante. Ok, hay una nota aquí, dice... Ok, nosotros, dice, en vez de vosotros. Versículo 5, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para la salvación preparada para ser revelada en el tiempo final. Okay. Aquí dice que necesitamos ser guardados para poder recibir esta salvación que será revelada en el tiempo final. Cuando Jesús venga, recibimos la herencia, gracias a Dios. Y aquí dice de que el poder de Dios es lo que te guarda, más necesitamos la fe. Y hay un versículo más adelante en la carta de Pedro donde habla acerca de la importancia de tener la fe para los jóvenes en especial. Aquí si vemos, dice el versículo 9 del capítulo 5, resistid al tal estando firmes en la fe, sabiendo que los mismos sufrimientos se van cumpliendo entre vuestros hermanos en todo el mundo. Aquí quiere decir de que nos amonesta nosotros, los que somos, o los jóvenes y a todos, de resistir al diablo estando firmes en la fe. Así pues, dice este otro versículo, que somos guardados por el poder de Dios mediante la fe. Entonces nosotros tenemos que hacer el esfuerzo para estar firmes en la fe, es decir, con toda súplica y ruego, sabiendo de que la fe es algo que es un don y es la necesidad de ¿cómo pudiese dar una parábola para compartir esto? Y es que digamos que alguien te dice aquí si vas, ahí está el ejemplo de, gracias a Dios, de Naamán. Él necesitaba fe para poder irse al lago, y si él bañarse 7 veces, pero si él quería dudar y dejaba su mente dudar, entonces no se iba a completar de bañarse 7 veces. Entonces era necesario de que él se esforzara en mantener su mente en voy a hacer esto porque lo voy a creer y voy a marchar y voy a hacer esto. Entonces así pues él lo hizo y entonces recibió la curación. Ok, sigo leyendo. El ciclo C. En esto os alegráis a pesar de que por ahora, si es necesario, ¿en qué cosa? En que tengamos la herencia. A pesar de que por ahora, si es necesario, estéis afligidos momentáneamente por diversas pruebas, para que la prueba de vuestra fe, más preciosa que el oro que perece, aunque sea probado con fuego, sea hallada digna de alabanza, gloria y honra en la revelación de Jesucristo. Okay. Aquí quiere decir de que las diversas pruebas son las que nos ayudan para que nuestra fe sea digna de alabanza, sea fortalecida. Entonces las pruebas son algo importante, las aflicciones. Así que si nosotros pasamos aflicciones acá, en vez de afligir nuestro corazón, debemos estar alegres, porque es necesario que esa fe sea purificada para que esté digna en el tiempo de cuando Jesús aparezca.
a Él le amáis, versículo 8, sin haberle visto. ¿A quién? A Jesús. Amén. En Él creéis, y aunque no lo veáis ahora, creyendo en Él os alegráis con gozo inefable y glorioso. Aquí dice entonces de que no vemos a Jesús, mas creemos, y al creer nos alegramos con un gozo inefable y glorioso, obteniendo así el fin de vuestra fe, la salvación de vuestras almas. Entonces, el fin de la fe es que nuestras almas sean salvas. Ok, recapitulamos lo que acabamos de hablar. Hablamos de que Pedro ha sido escogido por Dios y nos dice de que somos escogidos nosotros también por Dios, por la santificación del Espíritu, y que nos guía a ser rociados de la sangre de Jesús y a obedecerle. Luego hay una bendición para Dios porque Él en su misericordia nos hace nacer de nuevo, y hablamos de la relación que tiene nacer de nuevo con la muerte de Jesús y su resurrección especialmente. Y entonces de eso recibimos, entonces al ser hecho hijos tenemos una herencia que está reservada, pero para que podamos recibirla necesitamos ser firmes en la fe, y la fe que cree que Dios nos guarda, y entonces recibimos entonces esa herencia. Esa herencia nos hace alegrar a nosotros, y a pesar de que nosotros tengamos pruebas aquí, pero las pruebas mismas son para ayudarnos en esta fe, ¿sí? Y la hermosura de todo esto es que todo esto que recibimos nos hace amar más a Jesús, y nosotros creemos en Él, y al creer tenemos la salvación. Más tenemos que seguir creyendo. ¿Qué? Versículo 10. Acerca de esta salvación han inquirido e investigado diligentemente los profetas que profetizaron de la gracia que fue destinada para vosotros. Okay. Aquí está hablando de que hubieron los profetas. Bueno, vamos a seguir leyendo. Leo una vez más. Acerca de esta salvación han inquirido e investigado diligentemente los profetas que profetizaron de la gracia que fue destinada para vosotros. ¿Okay? Ellos escudriñaban, versículo 11, para ver qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, quien predijo las aflicciones que habían de venir a Cristo y las glorias después de ellas. ¿Qué leo una vez más? Ellos escudriñaban para ver qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, quien predijo las aflicciones que habían de venir a Cristo y las glorias después de ellas. A ellos se les fue revelado que, no para sí mismos, sino para vosotros, administraban las cosas que ahora os han sido anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas que hasta los ángeles han de contemplar. ¿Okay? Aquí en esta parte dice, no para sí mismos, sino para vosotros, administraron las cosas que ahora han sido anunciadas por los que os han predicado el Evangelio. Ok, aquí dice de que de esta salvación que Cristo ha hecho por nosotros, y que al resucitar nos capacita para nosotros ser hechos, para que podamos nacer de nuevo por medio de la fe. Aquí dice de que los profetas estudiaron a qué persona se refería y vieron de que es para Cristo, y o sea, es para Cristo, pero vieron de que no era para en el tiempo de Dios que Jesús iba a venir, sino que iba a venir en un futuro. Y justo estos hermanos, al recibir el Espíritu prometido por Jesús, reciben esta administración de cosas en favor de ellos, es decir, una salvación de un Cristo ya venido.
Ok. Esto va a ser la primera parte. Y luego seguiré. O voy a hacerlo por capítulo. Ok, estoy en 15 minutos. Ok. Sigo leyendo. Parte 2 del primer capítulo. Y última parte del primer capítulo. Dice: por eso, con la mente preparada para actuar. ¿Por qué cosa? Por las promesas que tenemos. Y porque ahora están administrando estas cosas. Con la mente preparada para actuar y siendo sobrios. Poned vuestra esperanza completamente en la gracia que os es traída en la revelación de Jesucristo. Ok. Aquí vemos de que primero nosotros recibimos gracia en la revelación de Jesucristo. Uno se pregunta entonces cómo obtener la salvación. Aquí dice, cuando se te revela Jesucristo, cuando lees la Biblia, recibes la gracia y pones tu esperanza en esa revelación. ¿Cuán importante entonces es leer la Biblia? Ahora, cuando hablamos acerca de poner la esperanza completamente, una vez más hablamos acerca de tener la fe firme. Acordémonos de Naamán. Firme la fe en que Jesús es tu Salvador. Él es tu Salvador personal, es mi Salvador personal. ¿Okay? Como hijos obedientes, no os conforméis. Entonces aquí es el fruto de creer que Jesús es tu Salvador. No me voy a conformar a la pasión que antes tenía, estando en vuestra ignorancia, es decir, en el hombre viejo. Acordémonos que nacemos de nuevo. Antes bien, así como aquel que os ha llamado de santo, también sed santos vosotros en todo aspecto de vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Así se hace una referencia de Levíticos cuando Dios le dice, especialmente cuando tenían el sumo sacerdote santidad de Jehová en su mitra, es decir, en su digamos sombrero, en lo que tenía en la cabeza. Y así también cada uno de nosotros, siendo real sacerdocio, versículo 9 de capítulo 2, así también somos santos. Debemos ser santos en cada manera en cada aspecto de vivir, es decir, toda la vida hacerla de acuerdo al modelo de Cristo Jesús. Y eso es no satisfacer los deseos de la carne, no pecar, porque el fruto del pecado es la muerte. Okay. Y porque amamos a Jesús. Versículo 17. Y si invocáis como Padre, y esto es algo muy fuerte, hermano querido, dice aquí, y si invocáis como Padre aquel que juzga según la obra de cada uno, sin hacer distinción de personas, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Esto quiere decir de que nosotros nos tomamos sumamente en serio, sin chistes ni bromas, la palabra de Dios, y les damos la debida reverencia como revelación de Jesucristo, la cual te da la salvación. Ahora, dice, tened presentes que habéis sido rescatados de vuestra vana manera de vivir. Una vez más, el antiguo hombre, la cual, ahora nuevo, la cual heredasteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Una vez más, haciendo referencia al santuario, en cómo somos nosotros salvos al Jesús tomar nuestro lugar y morir en nuestro lugar. Gloria y el amor sea para nuestro Señor Jesucristo, nuestro Padre Celestial, en el Espíritu. Ok, ahora el versículo 20. Por eso debe haber un temor reverente también, porque no somos nosotros comprados con oro o plata. ¿Comprados de quién? Antes éramos nosotros siervos, esclavos de Satanás. Somos comprados para ser siervos de Jesucristo. O antes éramos siervos del pecado, ahora siervos de Jesús. Por eso pues no obedecer los deseos de la carne.
Él a la verdad, ¿quién? Jesús, fue destinado desde antes de la fundación del mundo. Eso nos hace recordar el versículo 1, el previo conocimiento de Dios. Perdón, el versículo 2, capítulo 1. Pero ha sido manifestado en los últimos tiempos por causa de vosotros. Es decir, de que Dios escogió el tiempo para que administrase la salvación en Cristo Jesús, dando su Espíritu. Versículo 21. Por medio de Él y al dar su Espíritu una vez que haya dado su vida. Amén. Por medio de Él creéis en Dios. Eso es fundamental, hermanos, porque cuando dice estar firmes en la fe, o cuando dice en otra parte de que guardemos la fe, aquí dice cómo, por medio de Él creéis en Dios. Eso es fundamental, entonces, la importancia de perseverar en la oración, quien lo resucitó de entre los muertos y le ha dado gloria, de modo que vuestra fe y esperanza estén en Dios. Ahí se hace más firme todavía que en Dios está nuestra fe. Versículo 22. Habiendo purificado vuestras almas en obediencia a la verdad. Y entonces, una vez que uno se va santificando, quitando toda esa impureza, la alma es purificada, como dice el versículo 2, una vez más, santificado por el Espíritu, para un amor fraternal no fingido. Amaos los unos a los otros, ardientemente y de corazón puro. Es decir, que el amor viene al aceptar la verdad, al obedecerla. Dios te bendice con su Espíritu Santo y el fruto es el amor. Pues habéis nacido de nuevo, no de simiente corruptible, sino de incorruptible. La simiente es la muerte de Jesucristo, por medio de la palabra de Dios que vive y permanece. Amén. ¿Por qué? El llamado es de que nos amemos. Quiero hacer ese énfasis del versículo 22, de que habiendo sido purificado nuestras almas, habiendo recibido el nuevo nacimiento, el perdón, la misericordia, somos llamados a amarnos los unos a los otros sin fingimiento, ardientemente y de corazón puro. ¿Por qué? Porque hemos nacido de nuevo, no de simiente corruptible, sino por la palabra de Dios. 24. Toda carne es como la hierba, porque toda carne es como la hierba, y toda su gloria es como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Hace énfasis en el poder de la palabra de Dios para hacernos nacer de nuevo. Versículo 25. Esta es la palabra del Evangelio que os ha sido anunciada. Con eso entonces concluye la primera parte del capítulo 1, haciendo comentario de Primero de Pedro. El Señor te bendiga mucho. Y pronto entonces seguimos con la parte 2 de Primero de Pedro capítulo 2. Amén.